Los matones se burlan de los débiles hasta que aprenden que es un luchador imparable. ¿Alguna vez te han subestimado todos los que te rodean? ¿Alguna vez has sentido el peso de la humillación y la impotencia sin poder defenderte? Imagina ser visto como débil, como alguien incapaz de defenderse, hasta que un día todo cambia. Esta es la historia de un niño que fue constantemente acosado, humillado sin piedad. Pero lo que nadie sabía era que estaba escondiendo un secreto aterrador. En el momento adecuado decidió revelar su verdadera fuerza, y lo que sucedió después fue simplemente increíble. Prepárate para una historia de venganza, resiliencia y justicia, porque a veces la presa que todos subestiman puede convertirse en el depredador más peligroso de todos. El pasillo de la escuela estaba lleno de estudiantes riendo, charlando y haciendo su día habitual. Pero para Liam este no era solo otro día. Era otra pesadilla en repetición. Liam era delgado, usaba anteojos enormes y vestía ropa holgada que siempre parecía una talla más grande. Caminaba con la cabeza gacha tratando de mezclarse con la multitud. Pero nunca funcionó, porque no importaba a dónde fuera Brice y su pandilla de matones lo estaban esperando. Brice era él, el típico alfa de la escuela secundaria, alto, fuerte y despiadado. Junto a sus amigos Travis y Jake se aseguró de que la vida de Liam no fuera más que miseria. «Oye, rata de biblioteca». La voz de Brice resonó por el pasillo. Todos a su alrededor sabían lo que iba a pasar a continuación. Nadie interfirió, solo observaron. Liam intentó caminar más rápido, pero una mano fuerte agarró su mochila y lo tiró hacia atrás. «¿A dónde crees que vas, nerd?». Travis se burló empujándolo contra los casilleros. Los libros de Liam se esparcieron por el suelo y cuando rápidamente se agachó para recogerlos, Jake pateó uno de sus cuadernos riendo. «Tienes que ser más rápido que eso». Se burló de todos a su alrededor. Se rió como si esto fuera solo otra actuación diaria, y para Liam lo fuera, porque este tipo de humillación sucedía todos los días. Pero lo que nadie sabía era que detrás de este chico tranquilo y frágil había una verdad oculta, y cuando esa verdad finalmente se revelara, todo cambiaría. Liam había aprendido a soportar el tormento día tras día. Lo empujaban a los casilleros. Le robaban el almuerzo y se burlaban de él por cosas que no podía cambiar. Los maestros hicieron la vista gorda. Otros estudiantes observaron a algunos. Incluso se rió, porque enfrentarse a Brice y su pandilla significaba convertirse en su próximo objetivo en casa. Liam nunca habló de eso. Su madre, una madre soltera que trabaja en 2 empleos, tenía suficiente con su plato y su padre se había ido hace años. No había nadie que lo defendiera, nadie a quien le importara, pero el acoso no era solo físico, era psicológico. Un día, cuando Liam entró en la cafetería, notó que algo andaba mal. Susurros y miradas fijas. Dudó, pero caminó hacia su lugar habitual en la esquina. Entonces la voz de Brice retumbó por la habitación. «Hola, todos. ¿Quieren ver algo gracioso?». El estómago de Liam dio un vuelco. Conocía ese tono. Brice sacó su teléfono y reprodujo un video a todo volumen. La pantalla mostraba a un Liam más joven en su patio trasero practicando movimientos de artes marciales torpemente, fallando torpemente una y otra vez. La risa estalló. «Oh, Dios mío, mira a este perdedor». Jake aulló. ¿Qué era ese movimiento? La patada del pollo agitado. La cara de Liam ardió. Reconoció el video. Tenía años. Lo filmaron cuando recién había comenzado a entrenar. ¿Pero cómo lo consiguieron? Entonces vio a Travis sonriendo mientras se desplazaba por las redes sociales pirateadas de Liam. Cuenta de los medios de comunicación la habían robado, habían escarbado en su vida privada. Liam luchó contra el impulso de reaccionar, apretó los puños debajo de la mesa, todo su cuerpo gritó que hiciera algo, cualquier cosa, pero respiró hondo y dejó pasar el momento. Brice sonrió. «Realmente deberías dejar de intentarlo, nerd, siempre serás débil». Ese fue su error. Pensaron que Liam era débil porque no se defendió, pero no se dieron cuenta de que no estaba evitando la pelea porque tenía miedo. La estaba
evitando porque en el fondo sabía de lo que era realmente capaz y cuando fuera el momento adecuado ellos también lo harían. Esa noche Liam se sentó en su habitación tenuemente iluminada mirando su reflejo en el espejo. La risa de la cafetería todavía resonaba en su cabeza, pero no era la humillación lo que le molestaba, era la ira. Los acosadores pensaron que habían descubierto su mayor vergüenza, pero solo habían arañado la superficie porque Liam no era solo un niño al azar que había probado las artes marciales y había fallado. Había estado entrenando toda su vida. Pocas personas sabían la verdad. Su padre había sido un luchador, un campeón. Antes de desaparecer de la vida de Liam había transmitido todo lo que sabía: la disciplina, las técnicas, la mentalidad de un guerrero. Pero cuando su padre se fue, Liam dejó de luchar, no porque no pudiera, sino porque no quería convertirse en el hombre que lo abandonó. Aún así, su cuerpo había memorizado cada lección, cada golpe, cada contraataque. Era un arma perfeccionada y lista, esperando el momento adecuado. Un golpe en su puerta rompió sus pensamientos. Liam era el señor Reynolds, su profesor de historia, el único adulto que alguna vez le había prestado atención. Liam abrió la puerta, sorprendido de ver al hombre mayor parado allí. «Vi lo que pasó hoy», dijo el señor Reynolds, «y he visto lo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo». Liam se tensó, no estaba de humor para un discurso de lástima. Pero el señor Reynolds no estaba allí para compadecerse de él. «También sé quién eres», continuó el profesor, «y quién era tu padre». Liam contuvo la respiración. «¿Cómo lo sabes?» «Conocí a tu padre», admitió el señor Reynolds. «Y sé que te has estado conteniendo». La mente de Liam se aceleró. ¿Realmente había sido tan obvio? «No te estoy diciendo que luches», señor Reynolds dijo con voz tranquila pero firme. «Te digo que cuando llegue el momento sabrás qué hacer». Liam lo miró fijamente, una tormenta de emociones gestándose en su interior porque por primera vez en mucho tiempo alguien realmente lo vio y en el fondo se dio cuenta de algo. El momento estaba llegando. Liam no durmió esa noche. Su mente repitió cada insulto, cada golpe, cada momento de humillación, pero esta vez algo era diferente. Ya no lo estaba soportando, se estaba preparando. A la mañana siguiente Liam tomó una ruta diferente a la escuela. En lugar de dirigirse directamente allí, hizo una parada en un viejo gimnasio destartalado. En el momento en que entró, el familiar olor a sudor y determinación llenó sus pulmones. El sonido de puños golpeando sacos de boxeo, la respiración rítmica de los luchadores despertó algo dentro de él. Un hombre mayor construido como un tanque levantó la vista de detrás del mostrador. Bueno, mira quién finalmente decidió regresar», murmuró Liam. Tragó saliva. «Hey, entrenador Rivera había entrenado a Liam cuando era más joven, cuando todavía era el hijo de su padre». «Pensó que renunciaste», dijo Rivera cruzando los brazos. «Lo hice». Los puños de Liam se apretaron. «Pero necesito entrenar de nuevo». Rivera lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «Y luego pongámonos a trabajar». Durante las próximas 3 semanas Liam entrenaba en secreto todas las tardes. En lugar de ir directo a casa vino al gimnasio. Empujó su cuerpo más duro que nunca, practicando todo lo que su padre le había enseñado, pero ahora con un propósito. Sus movimientos se volvieron más nítidos, más rápidos, más precisos. El mismo niño que había sido empujado a los casilleros, del que se reían e ignoraban, estaba desapareciendo y en su lugar emergía algo peligroso. Liam no quería luchar por venganza, no quería luchar por ego, quería luchar porque tenía algo que demostrar, no a Brice ni a sus acosadores, sino a sí mismo. No era débil, nunca lo había sido y pronto toda la escuela lo descubriría. El día comenzó como cualquier otro. Los pasillos estaban llenos de risas, chismes y la rutina habitual, pero para Liam hoy fue diferente. Hoy fue el día en que todo cambió. Mientras caminaba por el pasillo ya podía sentir los ojos de Brice sobre él, el depredador detectando a su presa favorita. «Mira quién es». Brice se burló poniéndose frente a Liam con Travis y Jaque flanqueándolo. Él, el pequeño prodigio de las artes marciales, ¿tiene nuevos movimientos que mostrarnos? Liam no respondió, no bajó la mirada por primera vez. Miró a Brice directamente a los ojos. Ese único acto fue suficiente para hacer enfadar a Brice. «Oh, ahora crees que eres duro». Brice se burló empujando a Liam con fuerza contra los casilleros. «Di algo. Nerd, vamos». Liam exhaló lentamente. Había estado esperando esto. Todo el pasillo se quedó en silencio.
La gente sintió que algo era diferente. Ansioso por impresionar, Brice lo llevó más allá. Lanzó un puñetazo salvaje. Descuidado y demasiado confiado. Pero esta vez Liam no recibió el golpe. Lo esquivó, la multitud jadeó, el puño de Jake se balanceó en el aire vacío y antes de que pudiera reaccionar, Liam golpeó uno. Movimiento rápido, un contragolpe preciso en las costillas, no lo suficiente para romper nada, pero lo suficiente para lastimar. Jake se tambaleó hacia atrás, jadeando en busca de aire. El pasillo estaba en un silencio sepulcral. La sonrisa de Brice se desvaneció. Travis dio un paso adelante, pero Liam ya se estaba moviendo, un paso lateral rápido. Un viaje bien colocado. Travis estaba en el suelo. Antes de que supiera lo que pasó, la cara de Brice se puso roja, estaba perdiendo el control. ¿Crees que esto es gracioso? Gruñó Liam. Finalmente habló, su voz era tranquila, firme. No, pero creo que finalmente lo entiendes. Brice espetó, se abalanzó, blandiendo su puño con toda su fuerza. Liam no solo lo bloqueó, lo atrapó por primera vez en su vida. Brice se sintió impotente. Liam sostuvo su puño, su agarre como hierro y luego, sin dudarlo, se retorció, obligando a Brice a ponerse de rodillas. El acosador, una vez imparable, ahora estaba en el suelo, humillado frente a todos. Liam se inclinó en voz baja. Perdiste el momento, me subestimaste. Luego lo soltó. Brice retrocedió, la rabia y la humillación ardían en sus ojos. Pero no atacó de nuevo, no podía porque, por primera vez en su vida, Brice tenía miedo y todos lo vieron. El pasillo permaneció en un silencio sepulcral. Nadie había visto nunca a Brice así. Derrotado, humillado, asustado, Liam no se regodeó, no sonrió con suficiencia. Simplemente se quedó allí, tranquilo, sereno, como si lo que acababa de suceder fuera nada, porque para él nunca se trató de demostrarles algo, se trataba de demostrarse algo a sí mismo. Brice se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, pero no avanzó. Jake y Travis ni siquiera miraron a Liam a los ojos. El trío, una vez despiadado, ahora estaba de pie, torpemente inseguro de qué hacer. La multitud había pasado de una conmoción silenciosa a susurros murmurados y entonces sucedió algo inesperado. Alguien aplaudió, luego otro y otro, hasta que todo el pasillo estalló en aplausos, no porque Liam hubiera vencido a Brice, sino porque había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer. Brice salió furioso, empujando a los estudiantes con su orgullo hecho jirones. Jake y Travis dudaron, luego ya no siguieron a los reyes de la escuela. Liam recogió su mochila, se la colgó al hombro y se alejó sin un paseo arrogante, sin una vuelta de la victoria, solo un paso tranquilo y constante. Y mientras pasaba por la multitud, los estudiantes que una vez lo ignoraron se hicieron a un lado dejándolo pasar. Algunos le dieron palmaditas en la espalda, algunos asintieron con respeto silencioso, porque en un momento el niño del que todos se burlaban y subestimaban se había convertido en alguien a quien todos admiraban. Y Brice nunca volvería a meterse con él, porque el verdadero poder no proviene de los músculos, el estado o el miedo. Proviene de saber quién eres y nunca dejar que nadie te lo quite. Los siguientes días en la escuela se sintieron diferentes. Liam ya no era el niño invisible, ya no era el blanco fácil. La gente lo saludaba en los pasillos, algunos susurraban su nombre con admiración, incluso los maestros que habían ignorado el acoso durante tanto tiempo parecían verlo bajo una nueva luz. Pero Liam seguía siendo el mismo, todavía caminaba solo, todavía se mantenía solo. El poder no lo había cambiado, lo había liberado. En cuanto a Brice, nunca habló de lo que pasó, todavía tenía a sus seguidores, todavía se aferraba a su reputación, pero algo se había ido, su dominio, su control, porque ahora todos sabían la verdad. El mayor abusador de la escuela había sido derrotado por el niño al que llamaba débil, y ese tipo de derrota nunca se desvanece. Una tarde, cuando Liam salía de la escuela, una voz lo llamó. Oye. Liam se giró, era Brice, pero no había mueca ni arrogancia, solo una mirada. Liam tenía, nunca antes había visto incertidumbre, tal vez incluso respeto. Brice dudó y luego murmuró: supongo
Que no eres tan débil después de todo. Liam lo estudió por un momento. Nunca lo fui. No lo dijo con orgullo, solo un hecho. Brice asintió una vez y luego se alejó, y así la guerra terminó. Cuando Liam salió, una ligera brisa rozó su rostro. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no había sentido en años, en paz, no porque hubiera ganado una pelea, sino porque finalmente había dejado de huir de sí mismo, y esa fue la mayor victoria de todas.